Para comienzos de la década del 60 ya se habían realizado varias películas acerca de la vida de Cristo, incluyendo películas muy exitosas consideradas ficción histórica, donde el personaje de Jesucristo aparece como uno secundario. Sea como fuere, si algo tenían en común todos estos filmes es que se nutrían de los 4 evangelios para contar la historia de Jesús. Visualmente Jesucristo se iba a presentar como un hombre blanco de rostro angelical y piadoso. Alabado sea el Señor Dios nuestro. Tomad y comed. Este es mi cuerpo. También estas producciones contarían con estrellas de Hollywood, con directores de primer orden y con una banda sonora majestuosa. Todo esto iba a cambiar para el año 1964 con el estreno de la película de Pier Paolo Pasolini, El Evangelio según San Mateo. Escrito está, mi casa será una casa de oración, pero habéis hecho de ella una guarida de ladrones. La mayoría de los directores que habían realizado películas de Jesucristo mencionan su devoción a él y a la iglesia, su deseo de contar la historia más popular de todos los tiempos. Pero Pier Paolo Pasolini fue todo lo contrario. Básicamente él representaba en aquellos tiempos todo lo que un cristiano conservador se opondría hoy en día. Pasolini era ateo, políticamente hablando era comunista y en su vida personal era homosexual. Sin embargo, nada de esto lo detuvo para desarrollar una película acerca de Jesús. Pasolini nació y se crió en Bolonia, Italia. Posteriormente, como joven adulto, desarrolla su amor por la literatura. A los 18 años de edad escribe su primera colección de poemas titulado Versi a casarsa. Estudia en el Colegio de Literatura de Bolonia, trabaja para una revista y junto a otros colegas de la universidad funda la Academia del Lenguaje Friuliano. A lo largo de su vida, Pasolini escribió 36 obras, entre ellas colecciones de poemas, narraciones, obras de teatro y ensayos. Tras la dolorosa muerte de su hermano en la guerra, escándalos de su conducta sexual que lo llevan a perder su trabajo y posteriormente su salida del Partido Comunista, Pasolini decide mudarse a Roma junto con su madre y comenzar una nueva vida. Por alrededor de 3 años, ellos viven en un barrio pobre cerca de la ciudad de Roma. Buscando trabajo, consigue uno en el estudio de cine Cinecittà, donde tiene contacto por primera vez con el mundo del cine italiano y en donde aprenderá a cómo hacer películas. Como director, sus primeras películas como Mamma Roma y Acatone fueron consideradas como películas inmorales para el gobierno de Italia. Aún su cortometraje, La Ricota, que fue un episodio de una antología de cortometrajes titulado Rogo Pac, se le censuró por intentar ofender al Estado y a la religión del país. La razón principal es que sus historias en cierta manera representaban lo peor de la ciudad de Roma. En las historias de Pasolini, sus personajes principales son prostitutas, criminales y gente pobre. Personas con las cuales compartió y vivió mientras vivía en los barrios de Roma. Su interés se dirigía hacia estas personas y sus ataques a los partidos políticos que estaban en el poder. Mientras los líderes políticos de Italia, liderados por el Partido Democracia Cristiana, le decían al mundo y a la ciudadanía que todo estaba bien y que el país se encaminaba al progreso, Pasolini, con sus primeras películas, demostraba lo contrario, al mostrarnos a través de sus historias el crimen, la pobreza y la injusticia que se vivía en el país. Esto es importante saberlo para entender el interés de Pasolini por hacer una película acerca del Evangelio según San Mateo. La historia de cómo este director se interesó por este Evangelio es bastante conocida. Pasolini aceptó una invitación del Papa Juan XXIII para un nuevo diálogo entre artistas no católicos. Luego de este encuentro, Pasolini visitó el pueblo de Asís para atender un seminario en el monasterio franciscano. Una vez el cineasta llega a esta ciudad, se percata que el Papa también está allí. La llegada del pontífice provoca un tremendo tráfico en la ciudad, lo que le impide a Pasolini movilizarse, y no le queda otro remedio que quedarse en un hotel. En el cuarto que renta se encuentra con un Nuevo Testamento y comienza a leerlo.
siendo el Evangelio según San Mateo el que más le llama la atención. Él quedó fascinado con la historia de Jesús que se narra en este Evangelio. Lei dice il Vangelo di Cristo? Sì. No, No, allora in questo caso proprio escludo totalmente la parola consolazione. Che cos'è per lei un testo? Per me il Vangelo è una grandissima opera intellettuale, una grandissima opera di pensiero che non consola, che riempie, che integra, che rigenera, non so come dire, che mette in moto i propri pensieri. Precisamente a este papa que él conoció, a quien le dedicó la película. Con la ayuda del productor de cine Alfredo Bini, Pasolini comienza a prepararse para la producción de su película. Y a diferencia de otros directores de cine, él estará presente en todas las etapas de producción del largometraje, desde el libreto, la selección de la banda sonora, edición, las localidades, selección de actores y el vestuario. Lo más innovador de este filme se encuentra en su libreto, aunque al igual de otras películas acerca de Cristo, Pasolini divide su historia en 3 claros actos: nacimiento, ministerio y pasión del Mesías. Ahora, lo que lo hace diferente el libreto de Pasolini de otros libretos cinematográficos es que él se enfoca únicamente en un solo evangelio. Películas como The King of Kings, Jesús de Nazaret, entre otras, tomaron prestados de los 4 evangelios para construir su historia. Pasolini concentra toda su atención en el evangelio según San Mateo. Esto no significa que literalmente utilizó todo este evangelio para la creación de su libreto. Él omite algunas secciones, como lo es la analogía que encontramos de Jesús en Mateo capítulo 1, parábolas, algunos milagros y enseñanzas. En ocasiones cambia el orden de los eventos que se encuentran en el evangelio. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo, luego del llamamiento de los primeros discípulos, sigue la escena de Jesús sanando a los enfermos y luego predicando las bienaventuranzas. En el libreto de Pasolini, luego de mostrarnos el llamamiento de los primeros discípulos, brinca hasta el relato del capítulo 10, donde escoge a los otros discípulos y les da instrucciones de lo que debe hacer y de lo que esperarán en el futuro. Luego vuelve al capítulo 4, donde se encuentra la escena de Jesús sanando a los enfermos. Luego pasa al capítulo 8, donde sana un hombre que tiene lepra, para luego volver al famoso Sermón del Monte en el capítulo 5. No juzguéis a los demás si no queréis ser juzgados, porque con el mismo juicio que juzgareis, habréis de ser juzgados. En referencia al diálogo de Jesús, también su estructura es innovadora. Antes de este largometraje, otras películas añadían diálogos y escenas de Jesús con razones justificadas para contar bien la historia. Un ejemplo lo es The Greatest Story Ever Told. Who are you? I don't know you. Yet I know you. Baptize me, John. What is your name? Jesus. Pasolini mantiene íntegro los diálogos y no añade nada al mismo. Esto lo vemos en la escena del bautismo de Jesús. Soy yo quien debe ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. Déjame hacerlo, porque nos conviene hacer todo lo que debemos. Otro dato interesante es que en ocasiones cita pasajes de Mateo que dan cumplimientos a profecías del Antiguo Testamento. En ocasiones lo hace con voiceovers. Vosotros oiréis con los oídos, pero no entenderéis. Veréis con los ojos, pero no entenderéis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y en otras ocasiones es Jesús quien cita la profecía. En el relato del hombre de la mano seca, el Evangelio nos indica que Jesús, consciente de que los fariseos tramaban matarlo, se alejó del lugar y muchos lo siguieron. Luego el escritor cita Isaías 42, versículos del 1 al 4. Enfocándose de que Jesús estaba cumpliendo esa profecía en ese momento. Pasolini, en su película, integra Isaías 42, versículos del 1 al 4 al diálogo de Jesús cuando se aleja de los fariseos. Si se cumpla la profecía de Isaías,
He ahí mi siervo, a quien yo he elegido, el que yo quiero y que me complace plenamente. Pondré sobre él mi espíritu y anunciará la justicia a los paganos. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta hacer triunfar la justicia. Y las naciones pondrán su esperanza en él. Al Pasolini ser ateo, uno pensaría que el director solo se enfocaría en la vida y mensaje de Jesús. Pero para sorpresa de muchos, el director no omite la deidad de Cristo ni su resurrección. En su libreto contiene varias escenas de milagros realizados, como la multiplicación de los panes y peces, la curación del hombre leproso, los enfermos y cuando camina sobre el mar. Su primera opción para filmar la película fue Palestina. Fue allí donde desarrolló un documental titulado Buscando escenarios en Palestina, pero decide no filmar en ese lugar, ya que la Palestina de ese entonces era totalmente diferente a la de los tiempos en que vivió Jesús. Pasolini decide filmar en la Italia meridional. Él selecciona lugares como Lucania, Puglia, Sicilia, Matera, Cretone. Las antiguas ciudades y castillos que hay en estos pueblos serán sus nuevos escenarios, y no recreará los lugares como en los tiempos de Cristo, sino que los dejará igual como están. En sus primeros años como cineasta, Pasolini no le interesaba contar con actores profesionales. Él quería rostros que reflejaran la realidad de su país. También este fue el caso con esta película. En el Evangelio según San Mateo, la gran mayoría de los que aparecen en el filme eran amigos, familiares y personas italianas sin ningún tipo de trasfondo actoral. Mucho menos no parecían judíos. Por ejemplo, el papel de María adulta fue representado por Susana Pasolini, que fue la madre del director. El papel de Jesús fue para Enrique Irazoqui. Él era un joven español que para ese entonces tenía 19 años de edad y no tenía ningún interés en la actuación. Fue a Italia y allí conoció a Pasolini. El cineasta, al verlo, se acercó a otro actor y le dijo: «He encontrado a Jesús, él está en mi casa». También Pasolini contrató personas que hicieran el doblaje de las voces de algunos de los actores. Por ejemplo, la voz de Enrique Irazoqui fue doblada al italiano por el actor Enrico María Salerno. A pesar de que la producción de la película contaba con un maquillista, la mayoría de los actores y extras no contaban con maquillaje especiales, pelucas o bigotes artificiales, solamente en algunos casos requeridos. El cineasta no quería manipular los rostros de las personas que aparecieron en este filme. Enrique Irazoqui nunca se le añadió más barba o tuvo que dejar que su cabellera creciera. El vestuario no necesariamente representa el vestuario de la época. Los soldados no se visten como soldados romanos y los fariseos y maestros de la ley parece que llevan canastas como sombreros. Aunque el compositor de la música lo fue el argentino Luis Enrique Bacalov, Pasolini suma a otros artistas a la banda sonora de este filme. Él escoge partituras musicales de diferentes épocas, tiempos y países. Entre ellos podemos escuchar desde la música de Johann Sebastian Bach, Amadeus Mozart, la cantante Odette, cantante de música afroamericana con su canción I Feel Like a Mother's Child, y canciones provenientes del África como Misa Luba, música para la misa católica compuesta por músicos africanos, entre otros. Dirigiendo, Pasolini hace muchos tiros de cámara cerrados. Lo vemos a cada momento de la película, especialmente cuando Jesús está enseñando y predicando. Un ejemplo lo vemos en la excelente escena del Sermón del Monte. Varias escenas fueron filmadas con tiros de cámara handheld, dando un toque tipo documental a la película, y decide filmar en blanco y negro, haciendo que el filme se vea más real. Ahora, ¿cuál fue su intención de tomar todas estas decisiones y hacer un filme tan diferente de lo que ya se había presentado en el cine? ¿Cuál era su visión de la película? ¿Mostrarnos un Cristo marxista? Nada que ver. Hay una cita de Pasolini muy importante y que tal vez nos ayude a entender su visión de su filme. Él dijo: «Mi filme es la vida de Cristo más 2000 años de historia interpretando su vida». El director quería contar cómo se ha interpretado la historia de Cristo a través de los tiempos y de las artes.
Por eso los vestuarios de sacerdotes y soldados en la película toman inspiración del artista italiano Piero della Francesca y su representación de la historia del cristianismo en su obra Historia de la Cruz. También por esa razón su selección musical proviene de diferentes países, estilos y tiempos. Pero la otra razón más importante es que Pasolini no tiene la intención de transportarnos a la época y país en que vivió Jesús. Su intención es contextualizar su mensaje al presente. Mostrarnos que el mensaje de Jesucristo fue tan importante en ese tiempo como en el nuestro. Por eso escogió los lugares y las personas para realizar su filme. Él escoge personas que parecieran más italianos, de clase humilde y pobre, que judíos de la época de Cristo. Sus actuaciones no son importantes, sino lo que transmiten con sus rostros y miradas. Es por tal razón que tiene interés de mostrarnos en detalles las decisiones injustas que tomaron los Herodes, la hipocresía y maldad de los líderes judíos, y también mostrarnos en detalles el ministerio de Juan el Bautista hasta su muerte. Por eso tenemos un Jesús y un Juan Bautista con un carácter profético de denunciar a los falsos maestros al hablar en público. Los discursos y enseñanzas de Jesús acerca del amor a las riquezas, la hipocresía de los religiosos y el amor al prójimo están más presentes en esta película como en ninguna otra. Por eso él toma la decisión que se filmaran escenas bien largas como la condenación de Jesús a los religiosos que se encuentran en Mateo capítulo 23. Algunos opinan que por estas decisiones que tomó Pasolini, el Jesús de su película es uno comunista, pero no creo que esta haya sido su intención. A pesar de que Pasolini era comunista, no solamente criticó a los grupos políticos que estaban en el poder, pero también a aquellos grupos que se autodenominaban comunistas. Con las personas con las cuales Pasolini sí se interesaba e intentaba defender era con la clase pobre y humilde de su país que no tenía ninguna voz. Le persone invece che ama di più. Ma le persone che amo di più, le mi ti chiedi i nomi oppure in genere il tipo di persone? Dice il tipo e poi se vuole dice anche dei nomi. Il tipo di persone che amo di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare. Cioè le persone assolutamente semplici, ma non ci metta delle retoriche in questa mia affermazione, non lo dico per retorica, lo dico perché la cultura piccolo borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia e in Spagna, è qualcosa che porta sempre a delle corruzioni e delle impurezze, mentre un analfabeta, uno che abbia fatto i primi anni dell'elementare, ha sempre una certa grazia che poi va perduta attraverso la cultura. El filme es una invitación del cineasta a los partidos políticos en el poder que se hacen llamar cristianos y a la iglesia a que reflexionen su estilo de vida y vivan de acuerdo como el Señor de la iglesia les indicó que debían de vivir su fe. La película se estrenó en el Festival de Venecia en el verano del año 1964, ante una manifestación en contra por parte de católicos y neofascistas. Sin embargo, fue bien recibida durante el Festival de Cine por parte de la crítica. Posteriormente, la película fue estrenada en el Vaticano para ese mismo año y también tuvo la aprobación por parte de la Iglesia. En Estados Unidos, la película no llegó a todas las salas de cine. Fue considerada como una película de arte, pero también fue bien recibida por la mayoría de los críticos de cine y también por parte de la prensa católica y protestante en Norteamérica. La película fue nominada a varios premios en diferentes partes del mundo. En Estados Unidos, en los premios Oscar, la película fue nominada a Mejor Vestuario, Dirección Artística y Banda Sonora. Actualmente se puede encontrar doblada en varios idiomas y aún en colores, aunque es mejor verla en italiano y en blanco y negro. Es curioso que la película que llevó a la fama a este director comunista y ateo fuera una película religiosa y basada en la Biblia, y que la misma tenga tanto valor espiritual para los líderes católicos en Roma hoy en día. Es tanto así que en años recientes este filme es considerado uno de los más importantes para el Vaticano. Después del Evangelio según San Mateo, Pasolini continuó escribiendo y haciendo cine.
Muchas de sus películas y escritos continuaron siendo bien controversiales y en cierta forma era una expresión de los problemas políticos y sociales que estaba enfrentando el pueblo italiano. Enrique Irazoki tuvo apariciones pequeñas en otros filmes. Jacinto. ¿Te gusta el que te he puesto? Viajera no está mal, ¿eh? Aunque prefirió posteriormente dedicarse de lleno a ser profesor de literatura. Lamentablemente Pasolini murió brutalmente asesinado en el año 1975. L'attore e regista Pierpaolo Pasolini è stato assassinato la scorsa notte alla periferia di Roma. Un joven de nombre Giuseppe Pelosi se declaró culpable del asesinato. Décadas después le indicó a las autoridades que fue forzado a declararse culpable para proteger a su familia. Al día de hoy se desconocen los motivos del por qué mataron a Pasolini. Creo que la película El Evangelio según San Mateo abrió las puertas a otras producciones para hacer películas basadas en la vida de Jesús enfocándose en un solo evangelio. Pero también inspiró a directores de cine que en el futuro harán películas basadas en la vida de Jesús de manera más creativa, haciéndose la pregunta: ¿qué significa la vida de Cristo para la sociedad del siglo XX y XXI? Eso lo veremos en producciones tanto en Hollywood como en películas en otros países, como la película canadiense Jesús en Montreal y El Hijo del Hombre en África del Sur. La película El Evangelio según San Mateo es un recordatorio de que la Biblia no solamente muestra que Cristo es el autor de nuestra salvación. Este libro, inspirado por Dios, también confronta a aquellos de nosotros que nos llamamos cristianos y nos ayuda a evaluarnos si estamos intentando de vivir una vida de acuerdo a los estándares éticos de Jesús, o estamos viviendo un cristianismo muy diferente que aquel que estableció el fundador y autor de nuestra fe. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, orad por vuestros perseguidores, para que seáis dignos hijos de vuestro Padre Celestial.